Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. Me miras de dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Buenas, Dios bendiga, Dios le bendiga. Estaba ahí meditando, armando la Biblia allí, para lo que vamos a hablar, que vamos a compartir en unos minutos, antes de que usted se vaya a dormir. Una palabra bastante edificante. Ok. Muy poderosa la palabra que vamos a compartir hoy acerca del reino. Vamos el evangelio del reino. Vamos a la continuidad de lo que estábamos hablando ayer. Algunos puntos que me quedaron, y dije que me habían quedado aproximadamente casi 4 o 5 puntos, pero voy a tratar de condensarlo con algo acerca de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Este tema lo dimos en la radio, en la campaña evangelística que tuvimos en radio, en la emisora. Vamos a compartirla acá, los minutos que nos quedan aquí, acerca de la importancia del evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de Dios. ¿Ok? Algunas características del evangelio. Algunas características del evangelio del reino. Y yo les había dado la explicación en el Antiguo Testamento cómo se llamaba a un portador del evangelio. La palabra evangelio no aparece, sí aparece camuflajeada, pero en algunas versiones como la Septuaginta sí aparece el término como 2 o 3 veces. ¿Ok? Aparece buenas nuevas o buenas noticias, que era lo que encomendaba un rey a un atalaya o a un heraldo. Un heraldo era un anunciante que recibía órdenes acerca del rey, o aquel que le mandaba para dar un mensaje específico y concreto. Tenía que ser muy cuidadoso porque el mensaje tenía que darse tal cual como era recibido. Entonces ayer les hablé de que nosotros los cristianos debemos de dar el mensaje tal cual como está escrito, o tal cual como está revelado, y debemos tener cuidado de la manera en que mostramos o enseñamos el mensaje. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos de que eso era lo que hacía un mensajero. Un mensajero era alguien, un evangelista. En el Antiguo Testamento no se usa evangelista, se usa mensajero. La palabra, recuerden que evan significa bien. El término es euangelio en griego, euangelio, que entonces se translitera
al español o al castellano, que es evangelio. En vez de U, la V, ahí, según la semántica, según la filología, pues los estudiosos o los estudian las lenguas en griego, en hebreo, esa U fue cambiando a V para que se pronuncie evangelio. Entonces, eu es bien y ángelo, angelio. Entonces, esa palabra angelio es como decir ángeles. Y es de allí donde viene la palabra mensajero. Entonces, mensajero es alguien que da, que propaga un anuncio. Un anuncio que se le dio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ángel recibía mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y hubo arcángeles, se aparecían en el Antiguo Testamento. Arcángel, por ejemplo, Miguel. Recuerde que en el libro de Daniel habla de Miguel. En el libro también bueno, en Daniel habla de Miguel. Ya en el Nuevo Testamento se habla de Gabriel, que fue aquel que dio el anuncio de las buenas nuevas a María. Entonces, esto eran mensajeros. O sea, la palabra ángel significa mensajero o aquel que da un mensaje. Entonces, en Judas habla de que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés. Bueno, Miguel era un ángel más bien guerrero, o un ángel que peleaba, que era como un ángel fuerte, un arcángel, habla allí arcángel. Pero Gabriel era un mensajero. El único ángel que aparece en la Biblia con nombre, ellos dos, Miguel y Gabriel. ¿Okay? Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es prefigura de Cristo. El ángel de Jehová más bien a veces daba un mensaje, pero también venía a efectuar una labor específica. Y algunos, que es más bien en la cristología, se utiliza el ángel de Jehová como figura de Cristo en el Antiguo Testamento, igual que Melquisedec, igual que el ángel con la espada desenvainada. Entonces, e inclusive algunos dicen que Miguel es tipo de Cristo. Pero bueno, sí sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era una figura misteriosa. ¿Ok? Y vemos en el libro de Isaías, perdón, a Manoa, cuando se le aparece el ángel, y el ángel él le pregunta por su nombre. El ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Recuerden que ese ángel también estaba dándole una noticia a Manoa sobre el nacimiento de Sansón, ¿okay? Que iba a ser posteriormente juez de Israel, uno de los jueces de Israel, en el cual en esa época posterior iba a ejercer la labor esa de librar el pueblo de Israel. Porque recuerde que el pueblo de Israel tuvo reyes y posteriormente tuvo jueces. Y Dios se basó de eso. Los jueces eran aquellos que se encargaban de los asuntos judiciales y también de asuntos políticos en Israel. Y Dios también utilizó a jueces también para librar grandes batallas. ¿Okay? Esos 12 jueces aproximadamente, ¿no? Entonces, Sansón era uno de ellos. Y el ángel que se le apareció al papá de Sansón, Manoa, bueno, creo que fue a Manoa o fue a Sansón, fue a Sansón, a Manoa, el papá de Sansón o el papá de Gedeón. Bueno, me corrigen allí, pero yo creo que más bien fue el padre de Sansón, Manoa. Y le dio también mensaje, o sea, que era un mensajero. Le pregunta: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y recuerden que el libro de Isaías, una de las prescripciones en el cual se menciona acerca del nacimiento
del Mesías, porque Isaías es uno de los profetas que más propaga lo que es la vida de Cristo, o el que más profetizó acerca de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte, porque habla de su nacimiento, un niño nos es nacido, y habla hasta de su sufrimiento, porque en el capítulo 53 de Isaías habla del sufrimiento del siervo de Dios, refiriéndose a Cristo, hablando precisamente de su resurrección, muerte y resurrección, o sea, de su crucifixión. Y ahí habla Isaías, utiliza esa frase de que un niño nos es nacido, hijos nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará admirable. Y por eso el ángel le pregunta a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aunque es una pregunta, un signo de pregunta, como una admiración y a la vez pregunta. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces de ahí es que muchos eruditos utilizan esa frase para decir que ese ángel que se aparecía en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo, porque acá en el Nuevo Testamento se le da la figura, o Isaías también, y corroborándolo en el Nuevo Testamento, cuando se dice Emanuel, Dios con nosotros. Acá habla de Emanuel, Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento, pero en Isaías dice que uno de sus nombres sería admirable, y lo relaciona con el ángel, porque también él de su boca brotó esa frase: mi nombre es admirable. Entonces era un mensajero, alguien que anuncia las buenas nuevas, es alguien que da un mensaje específico, concreto. En el Nuevo Testamento todo cristiano es un mensajero, ¿okay? Todo el que lleva la palabra de Dios, que conoce el evangelio y lo predica a su vecino, a su amigo, a su compañero de la universidad, trabajo, empleo, etcétera, eres un mensajero de Dios, eres un evangelista, en el sentido, no en el sentido ministerial precisamente, sino en el sentido de anunciar, porque de ahí es que proviene la palabra evangelio, viene bien ángel, un ángel que da bien, que pronuncia un bien, o un bien que proviene de un mensaje, un mensajero que da un mensaje bueno, y de ahí se une la palabra buenas nuevas, ¿okay? Evangelio, buenas nuevas de salvación. Que todo aquel que predique el evangelio está enviando buenas nuevas de salvación, ¿okay? Buenas nuevas, es importante. El mensaje de las buenas nuevas, que son buenas noticias, ¿ok? Y es precisamente lo que hacemos con el mensaje. Damos buenas noticias, ¿ok? Buenas noticias. Buenas noticias de salvación, no cualquier buenas noticias, buenas noticias de salvación. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 15, 14, dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Yo les expliqué que por qué Marcos habla evangelio de Dios, porque para ellos era más factible conocer el término Dios que Cristo, Jesús o el Mesías, etc. Mejor es mencionar a Dios porque ellos ya estaban relacionados con la mitología griega, y Dios era un término conocido por ellos, pero atribuido a dioses, ¿ok? Atribuido a dioses. Por ejemplo, Dios de los mares. Esa palabra Dios, Zeus, significa en griego, la palabra Theos viene de allí, Zeus. Y Zeus es Dios de los mares, rey de los mares, el Dios de los mares, pues. Pero Dios no es un nombre, sino es un distintivo de un ser supremo, porque Dios también viene de deidad. Y bueno, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Dios, ¿ok? En griego se usa Dios. En el Antiguo Testamento el término, creo que Dios lo transliteró la Septuaginta, que es la traducción del griego
del griego hebreo, o sea, del hebreo al griego. ¿Ok? Es la Septuaginta, la traducción de los 70 hombres en Alejandría fueron los que tradujeron el Antiguo Testamento en griego para entonces ya añadirle palabras como Dios, términos como salvación, etcétera, para ser más comprensible. Y de allí, bueno, la Reina Valera, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera hicieron ese esfuerzo donde nosotros conocemos la versión más leída a nivel mundial y la más conocida, y siempre va a ser, aunque hablen y digan que es una versión que tiene errores, que esto, que el otro, lo que quieran, siempre va a ser la que se está leyendo. Y precisamente yo estoy aquí leyendo la versión de las Américas, pero ahí mismo está la versión Reina Valera. Nunca ningún erudito, ningún evangelista va a dejar de usar la Reina Valera, nadie. Ahí han salido casi más de 10 versiones de la Reina Valera, la 1909, 1960, la del 87, la del 17, 1917, que no es la más, creo que la más reciente, creo que salió la del 18, 19, yo las tengo allí. Tengo la Reina Valera, la versión 16, que viene con números strong, es decir, que tú puedes buscar la Reina, leer, y viene con números strong donde te llevan a un enlace del diccionario teológico exhaustivo, strong. Y también te puedes meter al diccionario Vine, que son los de griego y hebreo, para poder buscar la palabra precisa que menciona con el número. Con el número la menciona, tú la buscas y te lleva la palabra original, el griego o el hebreo. Entonces esas son las versiones que están saliendo ahora, pero siempre conservan, en sus inicios, en su introducción, siempre conservan lo que es el asunto del griego, el hebreo, dicen ellos, ¿no? Que siempre viene con la traducción o la transliteración del hebreo y del original griego. Bueno, pero bueno, la Reina Valera siempre será y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Y bueno, yo uso más la Reina Valera con la versión de las Américas por ciertos motivos, razones, donde corroboran y clarifican algunas cosas cuando uno entra en un debate con algún grupo. Y también uso la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Ya lo demás ya es para estudio. Entonces utiliza el término, en vez de Jehová en el Antiguo Testamento, la versión de las Américas usa más Señor, el término Señor en mayúscula, que significa, es la palabra Kurios, que es amo, dueño. En el Antiguo Testamento es Adonai en hebreo, pero en el griego es Kurios o Kyrios. Algunos escriben con Y, pero la explicación más correcta es Kurios, porque esa I se lee como U en el griego. Entonces el Kurios es un amo, un dueño, pues alguien que tiene una hacienda y tiene trabajadores, él es el amo. Pero bueno, el término en griego se le atribuye a Cristo como si fuera Dios también. Así que es importante esto. Entonces por eso la importancia de algunas virtudes de las versiones. Cuando se habla acerca del Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, por eso entré en esta explicación, el Evangelio del Reino. Entonces, dentro del Evangelio del Reino, de lo que le estaba hablando ayer, hay varios puntos, lo que hablé. El Evangelio es algo que se sirve, el Evangelio es algo que se defiende, el Evangelio es algo que se propaga, el Evangelio es algo que trae paz, es algo que trae salvación. Hablé de sotería ayer también, y es algo que trae esperanza. Dentro de los puntos que hablé, algo que trae esperanza, ¿ok? Algo que trae esperanza. Pero también el Evangelio, aparte que trae esperanza, el Evangelio también el Evangelio trae buenas noticias, ¿ok? Trae buenas noticias.
quién no quisiera recibir buenas noticias? Hoy en día nosotros vivimos en un país donde todo es negativo prácticamente. Todo es negativo. Todo es, todo se vislumbra en cosas negativas. No hay quien hable cosas positivas. Y esto conlleva a la negatividad, conlleva que la gente ande amargada en la calle, conlleva que la gente ande oprimida. Hoy en día usted sale a la calle, al metro o al metrobús y ve a la gente que son capaces de pelear con cualquiera porque les falta el evangelio, las buenas noticias. Por eso es que el trabajo que hacen los predicadores en los buses es excelente. Y vuelvo a mencionar el nombre. El trabajo que está haciendo Abdiel Tei en los buses y en el metro, eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Y precisamente eso, aunque hay gente que no escucha, se tapa los oídos, tuerce la boca, pero quiero que sepa algo, nosotros vamos a librarnos de la sangre de esa gente. Porque también el evangelio, dije ayer, y lo dije por encimita, el evangelio es algo que se puede rechazar, se puede recibir o se puede rechazar o menospreciar. Y precisamente hoy en día hay gente que está menospreciando el evangelio, como lo que ocurrió en los días de Noé. Noé era un pregonero de justicia. Recuerden que en el Antiguo Testamento también un mensajero es alguien que pregona, un evangelista es alguien que pregona. Y Noé era una especie, un tipo de evangelista en el Antiguo Testamento. Y él predicaba acerca del diluvio, que iba a venir un diluvio dentro de 120 días, vendría un diluvio. ¿Y qué pasó? El diluvio vino, pero noten que Noé, como pregonero de justicia, fue y predicó. El espíritu de Cristo estaba en Noé. Usted lo puede buscar en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. No fue que Cristo fue allá y predicó en el infierno como muchos están enseñando. No, Jesucristo no fue literalmente al infierno. ¿A hacer qué? Y además el infierno no, como tal no existe en el aspecto del juicio final ya. Los que mueren van al lugar de tormento. Sin Cristo, como lo explica en Lucas capítulo 15, en el asunto del rico y Lázaro. Sí, hay gente que está aparte en un lugar de tormento, pero al final serán lanzados al lago de fuego, donde habla del tormento o de separados por siempre de Cristo. En sufrimiento, habla del lago de fuego. Más adelante vamos a hablar si es un fuego literal o es un fuego espiritual o un fuego interno. Bueno, hay varias cosas que he investigado acerca de esto, pero lo preciso es que Noé, por medio de Cristo, estaba en aquel tiempo, porque si usted lee Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20, ahí aparece de que y fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que estaban en aquel tiempo en el día de Noé. Y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que en aquel tiempo era Noé que estaba predicando. Y en el capítulo 1, versículo 10 del libro de 1 Pedro, ¿ok? Usted va a encontrar de que y el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas, los que anunciaron lo anticipado en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, es decir, que el Espíritu de Cristo estaba en Moisés, el Espíritu de Cristo estaba en Josué, el Espíritu de Cristo estaba en Caleb, el Espíritu de Cristo estaba en Elías, Eliseo, en Isaías, en Ezequiel, el Espíritu de Cristo estaba en Osea, en Zacarías, en Miqueas. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas profetizando. ¿Okay? Y de igual manera como el Espíritu de Cristo estaba a esta hora dentro de nosotros, como dice Efesios, que estábamos lejos antes y ahora estamos cerca por medio de la cruz y de la sangre de Él, ahora nosotros somos pregoneros. Es decir, el Espíritu de Cristo está en nosotros, propagando la palabra cada vez que abrimos nuestra boca, cada vez que predicamos. Entonces, ahí está la explicación teológica de esto. Noé era el pregonero de justicia y el Espíritu de Cristo estaba en Noé cuando ellos estaban en aquel tiempo. Y encarcelado ahí implica, no es que estaban en una cárcel literal, sino que la traducción contextual indica que era una prisión espiritual. ¿Okay? Los que estaban en prisión, es decir, estaban en prisión porque no escuchaban el mensaje. ¿Okay? No escuchaban el mensaje de Cristo. Y todo aquel que no escucha el mensaje de salvación está en prisiones oscuras, está en prisiones espirituales.
La única manera de ser libre de aquellas prisiones es por medio de Cristo. Cristo es aquel, el mensaje de Cristo, del Evangelio, es aquel que te puede librar de aquellas prisiones, como aquellos que estaban en tiempos de Noé, pero no fueron librados o libres porque ellos no escucharon el mensaje y solamente fueron salvos 9, 8 personas, Noé y su familia. Como hoy en día también, así como en los días de Noé, también está ocurriendo en este tiempo. Y cuando Cristo venga también será así como en los días de Noé. La gente casándose, dándose de casamiento, algunos pensando que Cristo se va a demorar 10.000 años más y haciendo proyectos enormes, y algunos cristianos haciendo tantas cosas, y hay cristianos planificando para 70 años, haciendo tantas cosas, y hay otros predicadores que están creyendo que van a tener un imperio enorme en su ministerio, etcétera, etcétera. Pero no pensamos en la predicación seria del Evangelio, que es la que puede llevar a mucha gente al infierno, a perderse, a perder su vida eterna. Porque así como Cristo da vida eterna para Cristo, esta gente puede perder su vida eternamente en el infierno, en el lago de fuego, separado de Dios, que es un tormento más grande que cualquier fuego. Estar en un lugar donde Dios no esté es lo peor que puede existir. Y eso va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Okay? No se puede explicar. Lo más explicable está en Mateo, está Cristo hablando casi más de 60 veces acerca del infierno. Pero para eso es el Evangelio. El Evangelio se predica para traer buenas nuevas, para que tú seas librado de la muerte eterna. El Evangelio fue traído para que fuese predicado para vida eterna, para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuándo se cree? Cuando se predica. Todo aquel que en Él cree. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Ok? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces el Evangelio se debe predicar para que sea escuchado y posteriormente para que Él mismo pueda tener la garantía y la posibilidad de que la gente se arrepiente de sus pecados y pueda obedecer a Cristo y pueda ser librado de la muerte eterna. Muerte eterna. La Biblia le llama en Apocalipsis la segunda muerte, la muerte eterna. Entonces usted y yo fuimos creados, fuimos puestos en esta tierra, nosotros los que ya ahora somos predicadores, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, para cambiar el mensaje negativo que hay, para hablarles de Cristo a la gente, hablarles de la verdad, hablarles del Evangelio que salva, que transforma, que liberta. ¿Okay? Ayer hablé sobre el significado de sotería, de lo que es salvación, lo que es redención, lo que es justificación. ¿Okay? Mi audio, mi video está en YouTube. Al final le voy a dar la descripción. Pero hoy en día debemos de predicar ese mismo evangelio. ¿Ok? Hoy en día debemos predicar ese mismo evangelio. Esta es la primera parte. ¿Ok? Quiero dividirla en dos partes. Así es que este es el evangelio. Este es el evangelio. El evangelio es algo que trae esperanza. Y el cristiano que no entiende esto está perdiendo el tiempo. El cristiano que no predica la palabra de Dios, no predica la verdad, está perdiendo el tiempo. No es que otro lo tiene que hacer, usted lo tiene que hacer. Yo lo tengo que hacer. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, si no anunciare el evangelio. ¿Ok? Ay de mí. Porque ya yo siendo heraldo, habiendo sido yo heraldo, habiendo sido yo escogido para esto, venga yo a ser desechado, parafraseando, ¿no? Pero Dios no espera eso de nosotros. Dios les bendiga a todos. ¿Okay? Los que están acá no han entrado todavía. No han entrado todavía. ¿Ok? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Rica y abundantemente. ¿Ok? Ahora vamos a coger unos minutos, unos segundos allí para la segunda parte. Recuerden, esta primera parte tiene que ver con la eficacia
la eficacia del Evangelio. ¿Ok? La eficacia del Evangelio. Entonces, en el Antiguo Testamento, el rey mandaba un mensajero. Tenía que dar la palabra exacta, recuerden. Recorderi. Tenía que dar la palabra exacta. No podía añadir ni quitar porque podía morir. ¿Ok? Recuerden que es una buena noticia de verdad. Ayer quedamos en eso. Es una buena noticia de verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Ok? Entonces, Marco Aurelio, miren, una palabra que dijo Marco Aurelio, un gran ilustre, él decía que el alma no puede ver más que confusamente, y la palabra que usa en el griego, ¿ok?, es ver cosas a través del agua. Esa es la palabra que... O sea, dice que el alma no puede ver más que confusamente. Es lo que está tratando de decir, es que ver las cosas a través del agua. ¿Okay? Entonces, con la llegada de Jesús, nosotros podemos ver claramente. Ya no podemos ver a través del agua, porque intentar ver con agua en los ojos es algo difícil. Es como cuando usted se mete en una piscina. Bueno, vamos a poner que una piscina no, porque el cloro puede hacer que el ojo se nublezca, se ponga nublado, o también pueda alterar la vista. Tenga mucho cuidado con esto, porque hay muchas personas que se entran a las piscinas y nadan, bucean con los ojos abiertos. Pero de igual manera también cuando usted se mete a un río también, de igual manera, porque no puede ver bien porque está viendo bajo el agua. La única manera es verlo como con una mascarilla de esa para bucear. Pero eso es lo que trataba de decir Marco Aurelio. Pero por medio del Evangelio de Jesús, nosotros sí podemos ver claramente sobre qué es Dios. Es decir, que el Evangelio de Cristo nos profundiza y nos hace ver quién es Dios. La mejor manera de comunicarse el hombre con el hombre es por el Evangelio. La mejor manera del hombre poder manifestar a otros el amor de Dios es por el Evangelio. Entonces, por el medio del Evangelio nosotros vemos, podemos manifestar a Dios, claramente. ¿Ok? Entonces, ya no debemos de hacer suposiciones, o tampoco debemos de ver nubladamente, porque por medio del Evangelio nosotros vemos claramente. Esto es lo que hace el Evangelio. ¿Okay? Entonces es una buena noticia de esperanza. En Colosenses capítulo 1:23 habla acerca de esto. Una buena nueva de esperanza. El mundo antiguo era un mundo pesimista. ¿Ok? Era un mundo pesimista. Era un mundo que no tenía esperanza. ¿Ok? Entonces la llegada de Jesús nos trae esperanza. Es una buena noticia de paz. Ya yo les hablé también de eso ayer. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. ¿Ok? El Efesios 6:15. El Evangelio de la paz. ¿Ok? También es una buena noticia de inmortalidad. ¿Ok? Es una buena noticia de inmortalidad porque por medio de Cristo seremos inmortales. ¿Ok? Seremos inmortales. Y no es que somos inmortales ahora, sino cuando nosotros seamos resucitados. Tenemos vida eterna, sí. Una cosa es vida eterna. La palabra inmortalidad es muy diferente a la palabra Zoe. La palabra Zoe es vida abundante, que habla de una vida sin límite. ¿Ok? Bio es vida biológica. Naces, creces, te reproduces y mueres. Zoe es una vida abundante y limitada. Cristo nos ofrece vida. Cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
está hablando de una vida zoe, una vida que es sobreabundante, ¿ok? Una vida rica, una vida sin límite. Pero de igual manera aquí cuando habla del evangelio, dice que el evangelio es el evangelio de que nos da vida, ¿ok? El evangelio nos da vida. Es una buena noticia de vida, ¿ok? Porque Cristo es vida, es verdad, ¿ok? Es verdad. Es una buena noticia de promesas de Dios. En Efesios 3:6 aparece esto. Efesios 3:6, ¿ok? Entonces, es una buena noticia de inmortalidad, según de Timoteo 1:10. Ahí aparece esto, pero inmortalidad, recuerden, cuando nosotros seamos levantados seremos vestidos de inmortalidad, dice allá 1 Timoteo 1:10, de inmortalidad. Cristo es inmortal, Dios es inmortal. Nosotros seremos inmortales. Inmortal es alguien que no tiene muerte, alguien que no muere nunca, aleluya. Gloria a Dios. No vamos a estar sometidos al sistema humano, carnal, biológico. No vamos a estar sujetos a la carne. Vamos a ser seres espirituales con cuerpos espirituales que vamos a ser transformados. Porque cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y seremos transformados, es decir, seremos cambiados, vamos a tener otro cuerpo y vamos a ser semejantes a Él. Aleluya. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo lleno de gloria como lo tiene Cristo. No va a tener propenso a hambre, no va a estar propenso a sed, no va a estar propenso a que te tienes que levantar temprano para ir a tu trabajo, no va a estar propenso a que te dio reumatismo, no va a estar propenso a que te quebraste el pie y tienes que ponerte yeso o la mano, no va a estar propenso a que puedas perder la vista porque ya la glucosa y el humo vítreo es aquel que hace que la persona vaya perdiendo la visión. Y eso está en el gelatín, en el gelatino, donde está la parte gelatinosa. Eso se llama el humo vítreo. Y cuando esa parte se va desgastando, o si alguien se golpea allí, va viendo como manchitas o puntitos negros. Pero eso también desde los 40 años en adelante, según los oftalmólogos o los optometristas, dicen que toda persona va a estar propensa a eso, quieras o no. ¿Okay? Vas a tener que, si quieres usar lentes, hacerte una operación, etcétera. Todos vamos para allá. Pero allá en el cielo no vamos a tener necesidad de nada porque todos vamos a verlo cara a cara. Yo me imagino que mi vista va a ser otra. Mi manera de visualizar al Rey de Reyes y Señor de Señores y al Eterno va a ser otra porque voy a tener otra vista, otra mirada, voy a tener otra visualización. No voy a estar propenso a que tengo que usar lentes o que tengo que usar un retroproyector para poder ver mejor o que tengo que usar una lupa o que tenga que usar un telescopio para poder verlo más cerca o mejor. No. Todos seremos transformados y seremos perfectos delante de Él. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Por eso habla de inmortalidad. Inmortalidad. Ok, Dios bendiga. Dios bendiga. Ok, voy a tomar un receso. Tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Así es que todos estos puntos que estamos tocando debe anotarlo, debe apuntarlo allí para que usted sepa lo que es el Evangelio. Ok, ahora en la segunda parte voy a explicar. En la segunda parte voy a explicar acerca de por qué es buena nueva de salvación y qué debemos hacer para llegar al cometido de ese evangelio. ¿Ok? Y después les voy a hablar del evangelio del reino, la palabra reino allí que es muy preponderante, la palabra reino. Así que Dios te bendiga, bendiciones.
Esto voy a estar grabándolo, voy a estar editándolo. En nombre de Jesús, Padre, permite que este mensaje pueda llegar al intelecto de la persona, que tu Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento y que podamos entender lo que realmente es tu palabra, tu evangelio, que tenemos un evangelio vivo en el cual produce en nosotros cambios eficaces para poder transferirlo a otros. Padre, en el nombre de Jesús, permite que todo esto lo que tú estás haciendo conmigo, Padre Dios, pueda ser de edificación a muchas personas que estén allá del otro lado, viendo y escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos. Dios te bendiga. Van a haber dos partes, recuerda. Así que estas dos partes van a ser divididas. Y próximamente también la vas a ver en día de mañana. La voy a subir a YouTube. Y se va a editar. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones a todos.